Bueno, compañeros, muy buenas noches. Son las 19:45. Yo pienso que ya es un momento óptimo para iniciar el debate, la charla de cada miércoles. Bueno, en el transcurso de las dos últimas sesiones hemos ido tratando con el compañero Alfredo y el otro compañero la anterior semana específicamente el análisis de lo que es la economía social comunitaria, se ha visto el análisis del vivir bien. Entonces, el día de hoy queremos complementar y dar la tercera parte de estas dos ricas charlas mediante la participación del compañero Marcelo, que el día de hoy va a exponernos específicamente una sistematización de lo que se denomina el socialismo comunitario. Entonces, para ello vamos a ceder la palabra al compañero y posteriormente su exposición vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? En el transcurso de la exposición también nos van a plantear ya un tratamiento del sonido, así es que yo les recomendaría a los compañeros que están atrás, por favor, un poquito más adelante para que podamos absorber mejor la dinámica de la charla y todo lo demás hasta que nos llegue el sonido correspondiente, por favor. Empezaremos entonces, compañero Marcelo, es tuya la escena. Muy amable, gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes. Se me ha podido poder hacer una sistematización tanto de las exposiciones del compañero Alfredo Rada como del compañero Fernando Rodríguez. Y la tercera, la última que tuvimos la semana pasada, era más interrogante en torno a la construcción del socialismo comunitario, pero de todas maneras es un tema abierto, no es un tema cerrado, y que implica que va a haber una reflexión y construcción colectiva como una propuesta para el debate. Como les señalaba, no es un tema que esté cerrado ni es un tema resuelto, sino que a partir de la construcción y la reflexión colectiva podamos ir llenando los vacíos que podamos ir encontrando. La vez pasada, cuando estuvo Julio Gambina aquí en este espacio, nos señalaba justamente que uno de los desafíos que tenemos como país es empezar a dar contenido a todas las categorías o conceptos que estamos lanzando, como el vivir bien, socialismo comunitario, la economía social comunitaria, etc. Entonces, el esfuerzo del colectivo de la escuela es poder ir llenando esos vacíos, es poder ir dando contenido a esos conceptos que se están manejando. Se nos señalaba que es necesario hacer la revolución que pensamos para no quedarnos solo en modelos abstractos y que pensar y reflexionar sobre los conceptos y la revolución que hacemos y nuestros avances en torno a ello nos va a permitir avanzar dentro de esta construcción colectiva o de dar contenido a los conceptos que se están manejando. Se nos planteaba que a lo largo de la historia del país se han venido dando una serie de socialismos con diferentes, entre comillas, apellidos. Así podemos identificar al socialismo populista de Belsu, que tenía una orientación para afectar a los intereses de la oligarquía, cuyo sujeto principal dentro de la propuesta del socialismo populista era los mestizos. Después se hacía el análisis en torno al socialismo militar que se ha presentado, se ha suscitado luego de la guerra del Chaco como respuesta a la sociedad destruida y que ha permitido un encuentro entre los diferentes sectores del país. Después se ha hecho referencia al socialismo cristiano a partir de la experiencia de Teo Ponte. Y por último se hacía referencia también al socialismo democrático, no radical, que no se planteaba la confrontación de clases. Entonces, como se ha visto y se señalaba en esa oportunidad, el que tengamos el denominativo de socialismo no es garantía de absolutamente nada, ¿no? A lo largo de la historia, el hecho de que podamos plantearnos socialismo o no está en función también de la correlación de fuerzas. Entonces, el socialismo para la construcción del Estado plurinacional es un tema que debemos reflexionar, no es un tema cerrado. Yo no sé si socialismo
comunitario para la construcción del Estado o al revés, desde el Estado plurinacional y construyendo el socialismo comunitario. Entonces, el socialismo comunitario también se nos planteaba como interrogante si es lo mismo que el vivir bien. Y ahí vinieron algunos aportes en torno al hecho de que el vivir bien es un modelo teórico societal, un horizonte hacia donde debemos llegar. Es un aporte boliviano a la construcción de la Revolución Mundial y plantea un nuevo paradigma de entender el mundo. Excede y rompe los límites de la modernidad como modelo universal, por ejemplo, la democracia, separación de poderes, voto universal, elegir y ser electo, frente a la rotación, a la naturaleza como recurso a explotar, frente a la armonía y el equilibrio. O sea, son dos visiones de mundo diferentes. Entonces, la ciencia y la tecnología también deben estar al servicio de la humanidad y a la reproducción de la naturaleza. En sí, el vivir bien no es un periodo o un momento de la historia, es un objetivo ético y moral, se planteaba como un horizonte conceptual al cual quisiéramos llegar. Entonces, se señalaba que el socialismo comunitario es un proceso concreto, histórico, material, ininterrumpido, escalonado, progresivo, procesual, orientado para sentar las bases de la sociedad sin clases. Es el camino para llegar al vivir bien. No es el resultado de la inspiración de alguien, sino la acumulación de diferentes procesos. En nuestro caso, ya lo vamos a ir viendo, se viene a dar la articulación en este proceso, la articulación de la memoria larga, la memoria mediana y la memoria corta, que ya después lo vamos a ver un poco. Se planteaban como fuentes del socialismo científico y las fuentes del socialismo comunitario, ¿cuáles serían? Entonces, dentro de las fuentes del socialismo científico teníamos a la economía clásica inglesa, al socialismo utópico francés y a la filosofía alemana. Y se planteaba que dentro de las fuentes del socialismo comunitario tendríamos al pensamiento guevarista, que rescata la economía, la política, la cultura y la sociedad, hace revolución en la revolución, tiene una crítica al manual de la economía política de la URSS, una concepción del hombre nuevo, que plantea que el comunista ya se debe dar en el propio socialismo, una actitud intransigente frente al imperialismo, el aspecto del internacionalismo y el humanismo revolucionario también como la concepción de clase, como claridad política. También como fuente del socialismo comunitario se podría identificar al socialismo científico a través de la lucha de clases, la sociedad sin clases, las formas de la democracia, el estado de transición hacia el comunismo. Y aquí hay un tema de debate que es necesario que se vaya puntualizando. Se señalaba si efectivamente el estado de transición hacia el comunismo es un modo de producción o no es un modo de producción. Si el socialismo es un modo de producción o no es un modo de producción. De acuerdo a la teoría clásica marxista, el socialismo no es un modo de producción, no está identificado como modo de producción. Pero eso es un aspecto que debemos ir en este proceso de llenar el vaso vacío, llenándolo a partir de la construcción colectiva desde lo concreto de nuestra historia. El socialismo, bueno, los métodos de lucha, la teoría de la organización dentro del socialismo científico y la concepción espiral de la historia. También planteaba como fuente del socialismo comunitario el comunitarismo andino-amazónico, que es una visión cosmocéntrica, la naturaleza es el centro de la historia, siendo el ser humano parte de ella, respeto por la vida y la naturaleza, hay una relación de espiritualidad, un encuentro, confrontación y equilibrio, complementariedad y el tema de la lucha anticolonial. Se planteó también como una fuente del socialismo comunitario, para la construcción del socialismo comunitario, la teología de la liberación, desde la perspectiva que el desarrollo produce desigualdad.
O sea, frente a la teoría cepalina que se daba en los años 60, 70, etc., la teología de la liberación, en su reflexión, planteaba que el desarrollo produce desigualdad, en tanto que CEPAL planteaba que el desarrollo iba a producir igualdad. Es una construcción de sociedad libre de injusticia y opresión y una opción por los pobres. Eso está marcado dentro de lo que es la teología de la liberación como un espacio de lucha también y que contribuye al socialismo comunitario. Otra de las vertientes para el socialismo comunitario es la educación popular latinoamericana. A partir de la acción, la reflexión y la acción mejorada, no se puede educar en torno a modelos que no corresponden a la realidad de la gente, la concepción ideológica en contra de la injusticia y la construcción del poder desde las bases. Eso es uno de los aportes que hace la educación popular a lo que ha venido a ser la construcción del socialismo comunitario, o que puede servir de aporte para la construcción del socialismo comunitario desde diferentes vertientes. Y por último se señalaba uno de los aspectos importantes para la construcción del socialismo comunitario es la experiencia que se tiene desde la doctrina de los derechos humanos en lo que respecta a la realidad concreta nuestra, ¿no? Doctrina que ha ido evolucionando de lo individual a lo colectivo en las diferentes generaciones que se plantean dentro de los derechos civiles, sociales, económicos, etc. Por otro lado, dentro de la construcción histórica del concepto o categoría, y eso también es un aspecto para el debate, ¿es concepto el socialismo comunitario o es una categoría el socialismo comunitario? Y eso es uno de los aspectos a los que debemos aproximarnos desde la reflexión y la discusión colectiva. Se señalaba que a principios de los años 90 se planteaba cómo se podía hablar de socialismo en un país sin clase obrera, que ya había sufrido un proceso de despolitización a través de lo que han sido las políticas neoliberales desde el año 85 que se implementa, la relocalización, etcétera, todas las consecuencias que se vivía a partir de esa implementación del neoliberalismo. Además de la realidad clasista, se estaba dando una lucha originaria. Y ahí viene uno de los aportes que sale más a la luz en esos periodos de Zabaleta Mercado, ¿no? Naciones sin Estado y Bolivia, Estado sin nación. Entonces empieza a emerger ya en la confrontación el tema de lo indígena, de lo originario, como una opción para la construcción de una sociedad diferente. Se vislumbra ya desde los años 70, se empieza a articular la corriente capitalista, hay reflexiones en torno a ello y propuestas teóricas que se han dado desde Hurtado, Rivera, etcétera, para comprender la realidad no solo capitalista, sino que también había una realidad precapitalista en nuestro país y una realidad no capitalista. Entonces son tres formaciones que es uno de los aspectos del abigarramiento de nuestra sociedad. Entonces tenemos sociedades capitalistas, sociedades no capitalistas y sociedades precapitalistas que con un poco de impulso van a llegar a ser capitalistas. Pero hay sociedades a la vez en nuestra formación social que son no capitalistas. Y aunque le pongamos inyección, sueros, todo eso, no van a llegar a ser capitalistas. Y eso lo tenemos que asumir de esa manera. Había un aporte, se señalaba, a la teoría marxista a través de la forma valor y la forma comunidad de Álvaro García Linera, en la que se señala que las formas comunitarias preexistentes al capitalismo pueden imponerse a las formas capitalistas de explotación. Entonces ese es un aporte a partir de la reflexión que se venía dando en el país para generar procesos de transformación desde vertientes no necesariamente obreras o proletarias. Y se señalaba que la comunidad es el espacio económico y de acumulación política, o sea, el núcleo a través del cual se puede generar ese proceso de transformación o un proceso revolucionario. La demanda de las tierras comunitarias, ustedes recuerdan en los años 90, cuando se dio la primera marcha por la
por el territorio y la dignidad, tiene que ver con este aspecto, ¿no? Por parte de los indígenas de tierras bajas, la redistribución de la tierra bajo la modalidad de dotación colectiva de tierras que rompía el esquema que se impuso desde el 52, a través del cual se daba la dotación individual de la tierra y se crea la categoría campesino. Entonces se crea la categoría campesino y se dota de tierras de manera individual a los nuevos sujetos que eran el campesinado. Posteriormente se señalaba como otro de los hitos dentro de esto que vendría a ser la construcción del concepto del socialismo comunitario, que empieza a plantearse el debate entre posiciones procapitalistas que planteaban que la ley debía fortalecer los mercados de tierras, la moderna propiedad agropecuaria, las cuotas de producción de la agropecuaria, etc. Y se va vislumbrando a partir de la propuesta de lo que era el socialismo comunitario, gracias, el tema el planteamiento comunitario se hace sentir frente a esta propuesta en la ley INRA de la CIDOC, la CSUCB, la Confederación de Colonizadores, para la distribución de tierras bajo la modalidad colectiva. Y ese es un tema que se ha ido resolviendo posteriormente con la revolución productiva, con la ley de revolución productiva. Entonces, la naturaleza de la redistribución comunitaria no resuelve de todas maneras el tema del socialismo, aunque sí incorpora en el debate el tema del comunitarismo. O sea, a partir de esas épocas se van planteando propuestas que no necesariamente están orientadas hacia la construcción del socialismo, pero ponen en el debate el tema del comunitarismo, o sea, la distribución o la dotación, la distribución colectiva de la tierra frente a la dotación individual, empieza a poner en el debate el tema de del comunitarismo comunitario frente a la concepción individualista de la propiedad de la tierra. Hay nuevas modalidades de contratación en ese periodo de fuerza de trabajo. No era ya el clásico proletariado, sino una clase obrera sometida a la subcontratación bajo un control del capital industrial. El neoliberalismo denomina a este nuevo proletariado como sector informal y se plantea la informalización de la economía. Y en algunos casos incluso se empieza a hablar de la ilegalidad de este sector, ¿no? De la informalidad como tal, vinculándolo con el tema del narcotráfico. La reproletarización es un concepto que empieza a ser acuñado y utilizado por la izquierda, y esta reproletarización concebía o articulaba dos vertientes, el comunitarismo y el tema de la clase obrera como tal. Pero estas reflexiones empiezan a ser en una izquierda que no era obrerocentrista, ¿no? Y que empezaba a ver la necesidad de abrir los ojos también al tema de las identidades colectivas indígenas originarias que se estaban dando en el país. La tesis política que se aprobó en el Congreso Ordinario de la Confederación de Fabril en el 99 incorpora el concepto de socialismo comunitario. O sea, ya en 1999 esta confederación, en el debate que tenía en el Congreso que se desarrolla en Santa Cruz, incorpora el tema del socialismo comunitario y plantea que el socialismo va a ser el resultado histórico de la lucha de clases en el seno del capitalismo. Supone la transformación revolucionaria de las relaciones sociales de producción, que son relaciones sociales de explotación, pero también la forma de propiedad privada sobre los grandes campos de producción. Este aspecto. Y el nuevo socialismo a ser construido en Bolivia debía tener carácter comunitario, porque la lucha obrera anticapitalista, a la lucha obrera se iba a agregar en un plano de igualdad, no de
subordinación el tema de la lucha de las naciones originarias contra el colonialismo interno, como forma de opresión que a lo largo de la historia colonial y republicana se han mantenido como exclusión de los pueblos. Entonces ahí viene a articularse el tema de la lucha anticapitalista y anticolonialista, lo comunitario y el tema del socialismo como dos vertientes. La lucha obrera más la lucha de los originarios, de los sectores campesinos y la incorporación de los vecinos como bloque histórico o el bloque social revolucionario como sujeto de la revolución. En ese momento se empieza a trabajar y articular. Y la propuesta necesaria de articular un bloque histórico que permita ser el sujeto de la transformación. Y ese sujeto de la transformación no estaba concentrado en el sector de la vanguardia obrera, sino que se veía justamente que había esta red de proletarización que no estaba ligada necesariamente al tema industrial, sino también vinculado a los indígenas originarios y también al tema de los vecinos, a los sectores vecinales, ¿no? Y ahí se va articulando ya esta concepción de bloque histórico, ¿no? Entonces la nueva clase obrera que se estaba dando en el país en ese entonces no estaba organizada sindicalmente, pero vende su fuerza de trabajo a un capital industrial y también se expresa como vecinos. Esa es la experiencia de la Coordinadora del Agua y lo que posteriormente se dio como la Guerra del Agua. Y también estaban las luchas de las naciones originarias que darían lugar al nacimiento de nuevos estados a través de la experiencia que se ha tenido de la nación aymara, cuando Felipe Quispe planteaba, vamos a hablar de presidente a presidente. Entonces el planteamiento del Estado plurinacional desembocó en la Asamblea Constituyente y en la Constitución Política del Estado vigente, ha permitido resolver uno de los problemas estructurales del país, que era lo que hacía referencia hace un momento a través de Zabaleta. Bolivia es un Estado sin nación y en Bolivia hay naciones sin Estado. Ese tema, que hasta la década de los 90 estaba invisibilizado, se fue construyendo y se va cuajando, se va materializando en todo lo que fue el proceso constituyente y en la aprobación de la Constitución Política del Estado mediante el referéndum. Entonces se va resolviendo el tema de las nacionalidades a partir de un Estado plurinacional. Ahora, la conformación del Estado plurinacional no va a resolver tampoco el tema de si el Estado va a tener como régimen económico el capitalismo. O sea, la conformación del Estado plurinacional no resuelve el tema de si ese Estado va a tener como régimen económico el capitalismo. El hecho de ser un Estado plurinacional no es garantía de que nos orientemos hacia la construcción de un socialismo comunitario. Si ese Estado plurinacional va a tener como régimen económico el capitalismo. Si bien es un paso histórico de la transformación ligada a la movilización, se señalaba el término acuñado por Boaventura Santos, de la democracia de alta intensidad, en la que hay un liderazgo histórico, un bloque revolucionario, un programa, y se incorpora el tema de los métodos revolucionarios a través de la movilización popular. Se han dado estos dos ejemplos que están señalados allí, tanto en la Guerra del Agua como en la Guerra del Gas. Es la conjunción justamente de la memoria larga que se expresa en lo indígena originario, la memoria media donde está expresada lo nacional popular y la memoria corta donde fluyen, confluyen lo que últimamente y con fuerza se ha venido a denominar los movimientos sociales. O sea, en la construcción del Estado plurinacional, en todo este proceso, han confluido estas tres vertientes: lo indígena originario, la memoria larga de la historia, la memoria mediana de lo nacional popular y la memoria corta a través de los movimientos sociales. Entonces no se trata de construir Estado plurinacional para seguir construyendo
capitalismo. Sea que denominemos a este capitalismo de base ancha, capitalismo redistributivo o capitalismo andino, o sea, denominado en otro nombre. Sino que vamos construyendo el Estado plurinacional para que luego se exprese la lucha de clases en el seno mismo del capitalismo. Esa es la única forma que podamos ir construyendo un socialismo comunitario. Por ejemplo, se plantea desatar la lucha de clases al interior del sector cooperativo, reconvirtiéndolo, conformando sindicatos que luchen por el control productivo. Es decir, dentro del sector cooperativo, si bien es cierto, hay compañeros en el sector cooperativo minero que son los que están rompiéndose el lomo de 12, 14, 16 horas día. Hay un sector de los accionistas que están explotando a esa gente y que se está constituyendo en una nueva organización. Entonces es necesario cómo al interior de este proceso podemos ir incorporando como germen la lucha de clases en el cooperativismo, reconvirtiéndolo y generar justamente sindicatos que vayan a tener el control sobre la producción. Entonces el planteamiento del Estado plurinacional permite ir transformando por vías revolucionarias las relaciones culturales de opresión, pero quedan pendientes las relaciones económicas de explotación, y eso es un planteamiento anticapitalista. Entonces, construir socialismo comunitario supone una etapa de transición, de fortalecimiento de las formas comunitarias, autogestionarias y de la forma social comunitaria de la economía. Se señalaba que estamos en condiciones de consolidar ese proceso de transición que no está exento, eso sí, de contradicciones. Y todo va a estar también en función de la correlación de fuerzas. O sea, al interior del propio gobierno hay correlación de fuerzas. No todos están apoyando la propuesta o la tesis del socialismo comunitario, o hay medidas que se están desarrollando que más están aportando a la consolidación de un capitalismo. Entonces esas contradicciones se tienen que ir resolviendo en función de la correlación de fuerzas que se vayan manifestando al interior del gobierno y de los propios movimientos sociales. El debate al interior del gobierno entre los que sostienen que el modelo económico es un modelo social comunitario y los que sostienen que el modelo es el de la economía plural, que supone un trato igualitario a cada uno de los sectores que la conforman. Desde la Constitución está señalada a la comunitaria, a la estatal, a la privada y la social cooperativa. Entonces hay al interior del gobierno hay ese debate. ¿Cuál es el modelo que se está implementando? ¿Es el modelo de la economía social comunitaria o es el de la economía plural? Por el contrario, la premisa para la implementación de un nuevo modelo económico, del modelo social comunitario, es trato igual entre iguales y trato desigual entre desiguales. Frente a la lógica de el trato igualitario a cada uno de los sectores, eso va a generar, es como poner a correr una Ferrari con una carreta. Cuando hacemos énfasis en que hay una economía plural, que vamos a dar el mismo trato a los 4 sectores de esa economía, estamos negando una brecha histórica que hay entre esas economías. Y obviamente el sector beneficiario, que mejor va a beneficiarse de ese apoyo va a ser el sector capitalista. Entonces es como poner a correr una Ferrari con una carreta. Hay que romper esa brecha y ir acortando esa brecha, y la única forma de hacerlo es justamente dando énfasis a lo que es la economía social comunitaria, priorizando desde el Estado la economía social comunitaria para ir acortando esa brecha y dar trato igual entre iguales y trato desigual entre desiguales, que es lo que se llama equidad. Y ahí hay conceptos, por ejemplo, que estamos utilizando a veces alegremente, pero que no tienen ese sentido. O sea, manejamos el concepto
generamos confusiones como si fuesen sinónimos, igualdad y equidad. Escuche a varios políticos, analistas, etcétera, tienen acceso a medios, etcétera, andan señalando y utilizando esos conceptos como si fuesen sinónimos, ¿no? Cuando hay una gran diferencia. Entonces, cuando se habla de un modelo social comunitario, se plantea que esa es la transición hacia otra forma de economía, de sociedad y Estado que no sea capitalista. El socialismo comunitario es entendido entonces como una utopía, pero no como algo irrealizable. Ustedes han debido escuchar, Galeano señala en una oportunidad que decía, ¿qué es la utopía? Yo me acerco a ella, camino unos pasos, me acerco y se vuelve a alejar. Camino 20, 30 pasos, me acerco y se vuelve a alejar. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Y le contestan, para eso justamente, para avanzar. Entonces no veamos la utopía como lo irrealizable, sino como lo objetivamente posible. Y en esa medida, el socialismo comunitario se puede dar en la medida que consolidamos ese proceso de transición sobre bases comunitarias y sobre bases sociales. La autoorganización de los trabajadores, no solo a nivel sindical, sino también a nivel productivo. Formas de autoorganización obrera que se han dado en Guamuni pueden dar lugar a que esa empresa estatal se convierta en modelo de producción para el resto de los sectores, y ese es el debate central. Así fortalecemos lo estatal y lo comunitario al mismo tiempo, y estamos fortaleciendo el modelo social comunitario. El debate central del momento es este. No es concentrarnos en debates doctrinaristas respecto a qué es el socialismo comunitario. Lo fundamental es cómo avanzamos hacia el socialismo comunitario, cómo consolidamos un proceso de transición hacia ese socialismo comunitario, y estamos seguros que con más capitalismo no se puede hacer, y también estamos seguros, convencidos de que el socialismo comunitario se lo construye y no se lo decreta. Eso es dentro del proceso de reflexión que se han dado y hemos tratado de venir especializando, y aquí está el compañero Antesana también, que ha planteado una serie de interrogantes en torno a lo que es el socialismo comunitario. Yo dejaba algunos nudos por desatar, y que eso tiene que ser, entre otros muchos, de las 60 preguntas que planteaba Margo, del hecho de que si el socialismo comunitario es un modelo o es un sistema. Él dejaba la interrogante bien establecida, si es sistema o es el modelo, ¿no? Y planteaba el hecho de la construcción del socialismo desde, o sea, el modelo de la economía es el socialismo comunitario. Y entre otras, ¿cuál es la economía del socialismo comunitario? Y dentro de ella, ¿cómo resolvemos el tema de la escala en la producción? El tema de escalas. Porque hacemos referencia a los temas quizá comunitarios a pequeña escala. Pero ¿cómo resolvemos el tema de escala para la producción industrial desde la vertiente comunitaria, socialista comunitaria? Entonces son temas de debate y que esperamos poder ir construyendo las respuestas de manera colectiva. No es un recetario. Justamente uno de los aspectos dentro de la reflexión y acción colectiva es el hecho de que las recetas de ese marxismo ortodoxo manual no han dado resultados, porque no es una receta. Hay que utilizar el método, revolucionar el método del marxismo para poder interpretar y transformar la realidad. Muchas gracias.